Hola, este es un nuevo video para continuar con nuestra temporada de grabación de videos en nuestro canal de YouTube. Entonces, en este canal no solo tenemos los videos de derecho, que el sábado ya publicamos el video número 45 de nuestro curso online de conceptos jurídicos. Aspiro a grabar otros tres sobre otros tres temas para acabar o configurar la séptima temporada de nuestro curso de conceptos jurídicos. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que no necesariamente tiene que ver con el derecho. Aquí no solo hablamos de temas de derecho, y es el tema del supracapitalismo. El tema del supracapitalismo. Bueno, tiene que ver a propósito con una serie española que está actualmente al aire en la plataforma de Netflix, que se llama Los Favoritos de Midas, pero pues realmente el video no tiene la finalidad de hablar sobre esta serie muy interesante, que se trata de un millonario que es extorsionado por una extraña organización. Entonces empieza toda la investigación, quién lo está extorsionando, empiezan unos asesinatos. Bueno, es una serie de ficción, pero lo interesante de esta serie es que hablan de este tema, del tema del supracapitalismo. Para hablar del supracapitalismo, pues hay que hablar primero del capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? Pues el capitalismo en primer lugar es un modelo económico que empezó a funcionar ya como tal. El capitalismo moderno empezó a funcionar ya a principios del siglo XIX. Se consolidó con esa etapa llamada la revolución industrial de mediados del siglo XIX. Y el capitalismo pues parte de unas premisas, que es la creación de riqueza, la creación de capital, la creación de mercados, la libertad económica, y pues parte de premisas también acorde con lo político, y es que el capitalismo supuestamente estaba acorde o estaba vinculado con las democracias, con los estados liberales, con el constitucionalismo liberal, pero eso realmente no es así. ¿Por qué? Porque hay países en el mundo, incluso por lo menos en Occidente, el capitalismo ha funcionado en estados de derecho, en democracias. Incluso en Occidente tampoco ha funcionado, por ejemplo, en España. España pues fue una dictadura, había capitalismo. Chile tuvo una dictadura, pero hubo capitalismo. Argentina tuvo unas dictaduras, hubo capitalismo. En China, por ejemplo, hay un sistema político de partido único. Solo tiene un partido, una dictadura de partido, que es el Partido Comunista, y sin embargo tiene un sistema capitalista. O las monarquías de Oriente Medio, las monarquías de, por ejemplo, Arabia Saudí, donde pues tienen una monarquía, pero igual, una monarquía absoluta, pero igual tienen capitalismo. Pero el capitalismo siempre ha estado vinculado como con el Estado de Derecho, ha estado vinculado con la democracia, con el constitucionalismo liberal. Entonces ese ha sido el capitalismo y circunscrito, digamos, a las fronteras de los estados, a las fronteras de los países. Empieza a funcionar entonces el supracapitalismo, que también está ligado a los organismos supranacionales. Entonces, que es un tema que se discute en el derecho internacional público, organismos supranacionales que son organismos que trascienden las fronteras nacionales, organismos políticos que trascienden las fronteras nacionales. El ejemplo, por ejemplo, la ONU, por ejemplo, la Unión Europea, por ejemplo, la Comunidad Andina de Naciones. Ya son organismos que trascienden las fronteras nacionales, pero son organismos políticos. Sobre eso hay una discusión en en el derecho internacional, o organizaciones internacionales que no son elegidas democráticamente, pero son elegidas, pero también son organismos sin ánimo de lucro y políticos. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO, bueno, algunas organizaciones que son creadas en el marco de la ONU. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que también hay organismos o organizaciones que no solo son políticas, sino económicas. Entonces aquí ya estamos viendo los grandes emporios económicos, las grandes, los grandes empresas financistas que trascienden lo netamente nacional y van a la supranacional por un hecho, no porque digamos ellos lo hayan querido, sino porque así ha sucedido, ¿no es cierto? Entonces ese es el fenómeno del supracapitalismo, que coincide con organismos supranacionales desde el punto de vista político y jurídico, pero también con organismos supranacionales en el ámbito económico. Entonces ya no son empresas que funcionan en estados o en naciones, y que pueden tener incluso más poder que un estado, que una nación.
De hecho, en esta serie que les estoy comentando, Los favoritos de Midas, y que pues quiero decir que a mí no me están pagando por hacerle publicidad a esta serie ni nada, sino lo estoy comentando porque ahí hablan de este tema. Hay una señora que es una multimillonaria, pues súper rica, dueña de un emporio económico, no sé qué, que está tratando de hacer como un negocio como en el protagonista de la serie. Y esta señora habla sobre el supracapitalismo y dice, mire, nosotros, o sea, los dueños de estas super megacorporaciones super gigantescas, emporios económicos, tenemos ya tanto más poder que un país. Lo único es que no tenemos territorio porque el territorio es una incomodidad. Entonces uno dice, uy, pucha, claro. Entonces, por ejemplo, miren ustedes Facebook. Poner un ejemplo, no estoy haciéndole aquí publicidad a Facebook, pero por ejemplo, Facebook es una base de datos en la que están aproximadamente 2.000 millones de personas. Más o menos hay unos 7.000 y pico millones de humanos en el mundo y hay 2.000 millones de personas que tienen sus bases de datos en Facebook. Entonces imagínense el poder que tiene esta gente, que de hecho ya hubo un debate, incluso al dueño de Facebook, pues al mayor accionista lo llamaron, el señor Zuckerberg, el CEO al CEO de Facebook, lo llamaron a atestiguar en el Congreso por esto y por el tema de la información y qué era lo que estaban haciendo con la información por el escándalo que se dio con una empresa llamada Cambridge Analytica, que supuestamente intervenía en las elecciones, pues digamos, influyendo en los electores a través de datos o información que ellos tenían y que les había proporcionado Facebook. Entonces esto fue un escándalo y pues imagínense. Entonces, pero no solo son las empresas de tecnología, no solo son las empresas que funcionan en el Internet, como Google, bueno, en fin, por ejemplo esta, YouTube, que es de Google, los de Amazon, por ejemplo, también bancos que ya pues, funcionan en todos los países, multinacionales que ya... Pero la gran diferencia es que ya son empresas que ya tienen un poder tal que tienen más plata que un país, ¿sí? Tienen más poder que un país, porque es que el poder no solo es plata, el poder también es información, los datos que tengan. Por ejemplo, Google tiene las búsquedas que uno hace y las búsquedas que hace todo el mundo. Ellos pueden saber cuáles son lo que está buscando la gente en Bogotá, lo que está buscando la gente en tal barrio, la gente que está buscando en tal país, cuáles son las tendencias ahí, cuáles son las preocupaciones. Entonces tienen un poder de información, porque ahora dicen que la información no está en la plata, sino en los datos, en la información de las personas. ¿Sí? Entonces eso es lo que sería el supracapitalismo. No solo son organismos supranacionales políticos, como la ONU, la Unión Europea, sino también corporaciones, megacorporaciones y también asociaciones, ONGs, que también tienen un poder ya que trascienden lo nacional, pero que son ONGs. Por ejemplo, la fundación de Bill Melinda Gates Foundation, por ejemplo, la de Bill Clinton, Clinton Foundation, la Rockefeller Foundation, las Open Society Foundation de George Soros, que son super mega corporaciones, que no son corporaciones, porque no son empresas como tal con ánimo de lucro, son fundaciones con un fin filantrópico, con fines supuestamente humanitarios. Bueno, yo no voy a entrar en eso, voy a describir el tema desde el punto de vista del poder. Ya lo que hagan esas organizaciones o fundaciones, eso ya es problema de ellos. Yo pues me dedico al estudio de la filantropía y pues me interesa el tema de la filantropía de esas organizaciones. Ya lo otro, pues eso ya es otro problema, que estén influenciando en lo político, pero es que inevitablemente tiene que ver con lo político. Por ejemplo, las Open Foundations de George Soros, que están dándole plata a organizaciones que defienden los derechos humanos, los derechos de la comunidad LGBTI, el tema ecológico, ¿no es cierto? Entonces, eso es el supracapitalismo. El supracapitalismo ya es un capitalismo plus, capitalismo ampliado. Si ven ustedes, porque el capitalismo partió de unas premisas de los estados-nación, de empresas nacionales que comerciaban, empresas colombianas que comerciaban con empresas norteamericanas o empresas españolas con empresas argentinas. Ya eso ya no, porque ya el capital se ha, como dicen, globalizado. Entonces ya no funcionan solo en un país, funcionan en muchos países. Y no funcionan bajo las reglas de un país, tienen sus propias reglas y no hay reglas porque no existe un organismo supranacional de justicia, por ejemplo, un Tribunal Mundial de Justicia. Alguien me dirá, sí, la Corte Internacional de Justicia la Haya, sí, pero la Corte Internacional de Justicia la Haya juzga los problemas, los conflictos entre estados por determinados asuntos,
De hecho, hay ciertos asuntos que donde la Tribunal de Justicia de la Haya no se mete, ¿sí? Que no es competencia del Tribunal de Justicia de la Haya. O la Corte Penal Internacional, que también juzga personas y estados que cometen crímenes desde el punto del derecho penal. Claro, eso está sucediendo. Lo que vimos en la pandemia, la Organización Mundial de la Salud, cómo imponía directrices a los estados, como convirtiéndose en un superministerio mundial de la salud. Entonces, ese es el supracapitalismo. Claro, esto reevalúa todo el concepto del capitalismo, por ejemplo, que creó John Stuart Mill, que plantearon David Ricardo, Adam Smith con el liberalismo económico, porque ellos no llegaron a pensar en que los estados-nación fueran a ser trascendidos por estas organizaciones impresionantes, organizaciones internacionales que ya tienen un poder impresionante, por ejemplo la FIFA. Sin ir más lejos, dicen, bueno, pues a la FIFA la pusieron en regla, un estado, Estados Unidos, la justicia de Estados Unidos, pero no fue una justicia multinacional, no fue una justicia transnacional, fue un estado que dijo, allá ustedes cometieron unos delitos en mi estado, tienen que responder, ¿sí? Ahí se aplicó la soberanía de un estado, pero no hubo una justicia supranacional. Alguien puede decir, bueno, pero es que Estados Unidos se ha convertido como en el policía o en el guardián del mundo, ¿sí? Por ejemplo, con lo que pasó con las guerras del Golfo, la primera y la segunda, cuando Saddam Hussein invadió Kuwait, se metió a Estados Unidos, oiga, no invaya a este estado, ¿sí? O con lo de Irak, no, es que tienen armas de destrucción masiva, nosotros nos metemos allá. Entonces Estados Unidos como una especie de superpolicía mundial, entonces también la justicia de Estados Unidos es la superjusticia mundial desde ese punto de vista. Por lo menos de facto sí, pero no de hecho, o sea, no, de hecho no, sino de juris, ¿no es cierto? Entonces todos estos conceptos quedan reevaluados, por ejemplo en la China. En la China, por ejemplo, funciona una dictadura comunista, que no es comunista, es socialista. Desde lo político hay un solo partido político, pues desde que Mao Zedong hizo la revolución cultural en China en los años 50, hasta que en los años 70 ya otro secretario general del Partido Comunista Chino, Deng Xiaoping, hizo unas reformas de la China, una apertura al capitalismo. Y hoy en día China es capitalista, pero con una dictadura de partido. Entonces uno dice, bueno, entonces aquí cómo funciona esa cuestión. Pues, ¿y qué tiene que ver esto con el supracapitalismo? Claro, y es que todas estas organizaciones, empresas, corporaciones, ONGs, superministerios mundiales de la educación, superministerios mundiales de la alimentación, superministerios. Y ahora con la ecología, por ejemplo, como el acuerdo de Escazú, donde dicen, ojo, pilas porque la regulación ambiental o la protección ambiental no recae en las soberanías de los estados, porque eso es patrimonio de la humanidad. Allá, por ejemplo, miren aquí el virus esto ya no es que el virus le dé un estado y si usted no, esto ya trasciende. Nos interesa a toda la humanidad defender la Amazonía, nos interesa a toda la humanidad defender la ecología, no solo de un país y no solo al país. Y si ustedes cometen delitos contra la ecología, pues aquí les cae toda la justicia ambiental, digamos, global, para poner en cintura a los que estén afectando el medio ambiente. Entonces, ese es el supracapital. Y no hay reglas. Supuestamente ahora va a haber una reunión del Foro Económico Mundial de Davos en el 2021, enero del 2021, donde se van a redefinir las reglas del nuevo capitalismo. Es que el supracapitalismo es el nuevo capitalismo. ¿Sí? ¿Qué pasa con la libertad? Alguien dice, pues no, pues va a haber libertad. Sí, hay libertad. Por ejemplo, se ha discutido mucho el tema de la libertad de información y del derecho a la intimidad. El derecho a la intimidad. ¿Qué va a pasar? Dicen, pues lo mismo. Sí, lo mismo. O sea, que todas estas megacorporaciones tengan todos nuestros datos y no cualquier dato. O sea, nuestro nombre y, qué sé yo, el nombre y... No, saben todo. Nuestras fotos, todo. Y uno dice, bueno, pero es que nosotros mismos voluntariamente, claro, nosotros voluntariamente, pero ahí están los datos. Ellos tienen esos datos. ¿Sí? Ni modo, y ni modo. Y pues sí, pues prestan un servicio, el tema del Gmail, bueno, todo eso. Del correo electrónico, otros que tienen otro correo electrónico. Entonces, ahí es donde empieza el derecho. ¿Qué pasa con el derecho? Ahí, porque el derecho parte de la premisa de los estados nacionales. El capitalismo funcionó dentro de democracias limitadas.
por estados de derechos, para que hubiera igualdad, para que en un estado de derecho el que tenga más poder y el que no tiene poder tiene la misma igualdad ante la ley, pero esa igualdad se la brindan los estados de derecho. Pero dentro de, por ejemplo, Facebook, dentro de todas estas megacorporaciones, mega organizaciones, mega ONGs, ¿quién los pone en cintura? ¿Quién predica la igualdad del individuo frente a ellos? ¿Quién dice, no, usted tiene derechos, pues usted es igual frente al individuo? No, porque ellos son la ley. Por ejemplo, en Facebook, incluso Facebook iba a lanzar su propia moneda, iban a tener su propia moneda y todo eso. No tienen un territorio, porque el territorio de ellos es virtual. Lo mismo pasa con los bancos, con las grandes corporaciones financieras, las grandes multinacionales, con los organismos suprapolíticos como la ONU, a las cuales supuestamente bajo la tesis de la gobernanza global o la gobernanza mundial se les están delegando temas de trascendencia mundial, por ejemplo, el manejo de una pandemia, una amenaza externa, por ejemplo, venga un asteroide para acá, ¿cómo hacemos? ¿Quién destruye el asteroide? ¿Sí? Una amenaza extraterrestre incluso, una amenaza extraterrestre, una amenaza ambiental, ¿sí? Por ejemplo, se está destruyendo el Amazonas, bueno, entonces ¿qué vamos a dejar que se queme el Amazonas? ¿Quién va a intervenir ahí? Entonces todo eso es el supracapitalismo. ¿Qué va a pasar con la democracia? Es que estos señores de todas estas organizaciones no han sido elegidos democráticamente, pero están interviniendo sobre nuestros derechos, sobre nuestras libertades. ¿Sí ven? Yo no digo que esto sea bueno o malo, sino es una reevaluación. O sea, entonces reforzar los poderes de los poderes estatales, de las soberanías estatales, pero si trascienden ese poder, ya, pues en ese estado ya no, pues no, pues en ese estado quedarán restringidos. Sí, pero por ese poder que ellos mismos tienen, fácticamente lo trasciende ese poder de los estados. Si ven ustedes, entonces ese es el supracapitalismo. Ese es el famoso supracapitalismo que tuvo un antecedente que yo siempre hablo, que es el de los templarios. Los templarios es una orden religiosa, pues para los que no lo saben, que fue creada en el siglo XI y funcionó entre el siglo XI y el siglo XIV. Fue una orden de caballeros, de nobles que hacían votos de castidad, pobreza y obediencia, o sea, hacían los votos de los sacerdotes y con la espada defendían a los peregrinos que iban a Tierra Santa y para eso fundaron unos castillos en el camino, digamos, en los caminos hacia Tierra Santa. Y para que la gente no los robaran en el camino, pues dejaban sus riquezas en los castillos. Los templarios les daban unos títulos, unos papeles, unos títulos valores, que después es el concepto de los títulos valores, donde se podía reclamar esas riquezas en cualquier otro castillo. Es como el antecedente de los cajeros automáticos, el sistema financiero moderno. Y esta gente empezó a adquirir un poder impresionante, los templarios, porque claro, ellos no lo hacían de gratis, ¿sí? Como en los bancos. Si nosotros descuidamos la plata, ustedes nos dan una platica. Entonces empezaron a construir castillos, tener una flota de barcos, una cosa impresionante, y eran un ejército. Entonces se prendieron las alarmas de los reinos en ese entonces, sobre todo el rey de Francia, dijo, ojo, y le dijo al Papa, ojo. Fuera de eso, los templarios pues hacían unos rituales raros, unas cosas raras, y por eso con esa excusa los quemaron vivos, pues gran maestre de los templarios lo quemaron en la catedral de Notre Dame. Y los templarios es el primer antecedente del globalismo. Ellos decían, Europa no debe estar dividida en reinos, Europa debe ser un solo reino con un solo rey. Claro, obviamente eso pues no les gustó ni al Papa ni a los reyes locales, dijeron, no, señor. Fuera de eso, ellos se volvieron deudores de la orden del temple, los reyes deudores, o sea, los templarios se volvieron acreedores, grandes acreedores, como un sistema financiero. Entonces los aniquilaron. Empezaron a trascender el poder de los reinos. ¿Qué es lo que está pasando hoy actualmente con las megacorporaciones? Que trascienden el poder de los estados, tanto las organizaciones políticas como la ONU, como la Unión Europea, que trascienden la voluntad de los estados, las megacorporaciones, bancos, páginas de internet, bueno, de prestación de servicios, etcétera, y las ONGs también
sin ánimo de lucro, fundaciones que también trascienden lo estatal, pero que están influyendo en políticas internas. Entonces, ese es el supracapitalismo. Ese es el supracapitalismo. Yo grabo este video a manera de, digamos, de reflexión, como todos mis videos. Yo no trato de hacer un proselitismo a favor o en contra, o hablar mal o hablar bien. Yo hice un video anteriormente que fue el video sobre el nuevo orden mundial. Pero aquí ya estamos viendo, a raíz de haber visto esa serie, ya es hablar del supracapitalismo. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué va a pasar con el individuo? Porque el Estado era como el protector del individuo. ¿Qué hace el individuo frente a estas megacorporaciones? ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, se tendrán que crear tribunales también multinacionales, tribunales supranacionales para defender al individuo. Pero ¿cómo se defiende el individuo frente a este poder de estos gigantes? El derecho a la intimidad, la libertad. Ahora con la pandemia pues se van a restringir las libertades, ¿no es cierto? Se van a restringir mucho más las libertades y se van a restringir sobre todo las libertades de los estados, porque los estados van a empezar a perder margen de maniobrabilidad, porque los problemas ya no son nacionales sino globales, ¿sí? Un estado dice, yo no voy a cuidar el medio ambiente. Dice, no señor, no señor. Usted no es si se le da la gana o no, es la humanidad. Aquí es la humanidad, aquí no es tal estado, tal país, no señor. ¡Tum! Intervenimos allá a proteger el medio ambiente, que nos vaya a ocurrir una enfermedad, una crisis ecológica global, el cambio climático. Entonces, eso es a lo que nos estamos enfrentando. ¿Cuál es como la postura? Pues este es el fenómeno. Yo no estoy dando una evaluación moral, ¿sí? Porque uno ve muchos videos en YouTube donde ya la gente empieza como a preocuparse mucho y donde la gente ya empieza a dar como denunciar esto. Claro, obviamente esto lo intimida a uno mucho. Claro, porque uno dice, ¿y dónde va a entonces quedar el derecho, el Estado de Derecho, los tribunales constitucionales, el constitucionalismo interno, las soberanías, que son las talanqueras frente a los poderes en un Estado? Una empresa a mí no me puede pisotear mis derechos porque yo soy tan igual como una empresa dentro de un Estado de Derecho, porque el que garantiza la igualdad es el Estado de Derecho, pero aquí frente a estas megacorporaciones que trascienden estos estados, ¿quién garantiza la igualdad ante la ley? ¿O cuál es la ley? ¿O cuál es la nueva ley? ¿Cuál es el nuevo derecho? Entonces ya se tiene que hablar de un nuevo derecho, de una nueva ley. ¿Cuáles son las nuevas reglas? Entonces aquí ya hay unas nuevas reglas. ¿Sí? Aquí ya hay unas nuevas reglas, aquí hay nuevas reglas del juego. ¿No es cierto? Entonces, esto a manera de reflexión, yo generalmente termino con digamos, una reflexión que yo creo que me faltó en el anterior video, el del derecho y el nuevo orden mundial. Y es como pues no la solución al problema, porque esto puede ser un problema, pero también es un fenómeno como son las etapas por las que ha pasado la humanidad. Y esta es una nueva etapa a la que se enfrenta la humanidad, que no es de una persona, de dos personas, es un fenómeno, digamos, internacional. También yo pienso que aquí tiene que partir también del individuo y tiene que ver con la fraternidad, con la unión de los seres humanos, de unirnos como seres humanos. Esto también nos genera una reflexión de humanidad. Para resolver los temas ambientales, la relación con los animales, tenemos que cambiar nuestra forma de convivencia. O sea, tenemos que empezar a pensar ya en serio en la fraternidad. Eso fue Ay, sí, eso lo dijo para Jesús de Nazaret, Buda, no sé qué, no. Eso no es un tema de Buda, de Krishna, de los maestros espirituales, sino eso es un tema ya práctico también. Así como existe el globalismo, también la fraternidad la hermandad entre los hombres que incluye hombres y mujeres, es inevitable. Y no es la forma de hacerle frente, sino ese es el otro fenómeno que debe surgir, así como surge el fenómeno del globalismo y el corporativismo, del supracapitalismo, también debe surgir el fenómeno de la fraternidad, de la cooperación entre los hombres. Ese es el verdadero reto. Que no pues ya que se caen las fronteras,
que también se caigan las divisiones entre los seres humanos, unamos como humanidad y ya no lo miremos desde un punto de vista impositivo. O sea, no lo miremos que usted tiene que proteger la Amazonía porque si no vamos y le quitamos la soberanía. ¿No? Entre todos ayudémonos, de todos los estados, entre todos los pueblos y las personas, cooperemos desde lo pequeño hacia lo grande, hacia lo macro. Puede que lo que yo estoy diciendo suene bobo, utópico, tonto, cállese, bobo, no sea realista, pero esa es la realidad, y no solo digo yo, por ejemplo, dice el Papa Francisco, lanzó una encíclica de la cual no he hablado precisamente en este canal. Yo grabé un podcast sobre la encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti, la cual se la recomiendo leer. Él ya lo había insistido en la encíclica anterior, Laudato Si, sobre el sistema de cooperación. Nosotros tenemos que unir entre todos, y yo lo he hablado aquí miles de veces, y yo insisto en eso. Y es empezar desde lo micro hasta lo macro. Y esa es la respuesta ante el supracapitalismo. A ver, ¿qué pasa? También hay un fenómeno y es que la gente está dormida. La gente no se da cuenta de lo que está pasando. Y no porque esto sea bueno o malo, sino que la gente no está tomando conciencia de lo que está sucediendo. Y la gente cree que todo es lo mismo. Y resulta que no. Ya nos estamos enfrentando a unas realidades que nos están trascendiendo. La pandemia nos generó una conciencia que, ojo, porque lo que pase en la China repercute en Colombia, en Argentina, en México, en Uruguay, en Argelia, en México, en todos lados. Entonces ya no es una cosa etérea, sino ya es real. El globalismo es real. Entonces no verlo como un enemigo, sino también, bueno, eso es lo que van a hacer las megacorporaciones, eso es lo que van a hacer o lo que están haciendo, y qué vamos a hacer nosotros como individuos. Pues como individuos tenemos, no nos queda otra sino la fraternidad, en lo que insiste el Papa Francisco y otros líderes espirituales como el Dalai Lama también han insistido en eso. Nos tenemos que unir como raza desde lo micro hacia lo macro. Otra forma de pensar, y ese es así como a marcha el supracapitalismo, tiene también que andar paralelamente la fraternidad y la cooperación entre los seres humanos, pero ya desde un punto de vista práctico, ya en un tema utópico y un tema también desligado de la religión, que no tenga que ver eso con la religión católica o con el budismo, con el judaísmo, incluso el ateísmo. Nos tenemos que unir, ateos, budistas, católicos, judíos, agnósticos, todos nos tenemos que unir para podernos como humanidad trascender los problemas, superar los problemas como el de la pandemia. La única forma de trascender estos problemas y problemas futuros globales que vengan, Dios no lo quiere y no quiero pensar en otro como lo que sucede en este año, tenemos que unirnos como especie para hacerle frente a esos problemas. Entonces la salida a este sistema que yo acabo de escribir, que es una realidad, que es el supracapitalismo, es una realidad, eso ya es inminente. Y como humanidad, pues nuestra respuesta es unirnos como seres humanos, unirnos como seres humanos, para que no se pierda el individuo. Es curiosamente es paradójico, pero es así. Para que no se pierda el individuo nos tenemos que unir como seres humanos, no perder la humanidad. Y la humanidad no es antropocentrismo, humanidad es algo práctico, es conciencia de lo que somos como especie para poder sobrevivir, para darle una nueva visión a los derechos humanos, al derecho, a la ley, a la justicia. Y ese es un motivo de reflexión. Yo sé que aquí me miran muchos estudiantes y no lo miren como una cosa impositiva, como reflexión. Ustedes digan, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, voy a pensar, voy a leer, voy a investigar. El profesor está equivocado, no está equivocado, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Reflexión. Bueno, me extendí demasiado. Muchas gracias por ver este video. Un abrazo a todos. Que pasen un feliz día.